Hola amigos, bienvenidos al canal y a una prueba súper especial porque he salido fuera de Lima hacia el Fundo La Empedrada, a 20 minutos exactamente de Caral, la ciudadela más antigua de América Latina. Así que gracias a Kia por darnos todas las facilidades para hacer esta prueba especial, donde me he venido con algunos miembros de mi familia a probar, por supuesto, este compañero que ustedes ya están viendo, el nuevo Kia Carens 2022. De este vehículo monovolumen, minivan, que recordamos que apareció más o menos en el mercado por los 90, ya no queda nada. Y que sí, contaba con un espacio relativamente pequeño. Pues ahora Kia, después de que lo descontinuó aproximadamente en el 2019, ahora presenta esta nueva camada de SUV con un cambio radical, que quizás para algunos puede ser algo brusco. Pero aquí te voy a contar todo lo que tienes que saber y si esta opción que ha venido con todo al mercado vale la pena. Como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Algunos datos relevantes que tienes que saber. Este compañero llega de la planta de producción de la India. Es exactamente la cuarta generación y está construido sobre la plataforma del Kia Seltos. Y ahora que el Kia Carens es una SUV, ustedes dirán, ¿y dónde se encuentra exactamente? Pues entre el Kia Seltos y Kia Sportage. Bien, la versión que voy a probar es la más equipada de las dos configuraciones que trae Kia al mercado, la EX Sport con un motor 1.4 turbo, 138 caballos y 242 Nm de torque, con una caja de doble embrague de 7 velocidades. Bien amigos, como siempre les recomiendo, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campana de notificaciones porque así va a ser YouTube mismo que les avise cuando salgan nuestros próximos contenidos. Y lo más importante, nos motivan a mí, a todo el equipo Nitro, para seguir haciendo más contenidos. Ahora sí, empezamos. Veamos, al verlo por fuera, a diferencia de su antecesora, esta nueva iteración presenta un cambio radical que quizás para muchos podría ser muy fuerte la nueva imagen de Carens. Fíjense, la silueta muta desde el monovolumen que muchos conocimos a una nueva SUV con estilo moderno y un diseño futurista. En la parte frontal es donde más se enfatiza el nuevo lenguaje de diseño de Carens. Por el frente resalta sin duda la parrilla, que tiene un tramado de tipo rombo con detalles en negro piano, además de esta línea en cromo que se integra con el nuevo diseño de faros con luces delanteras LED, al igual que los neblineros son en LED. Por la parte baja presenta más detalles en cromo y en negro piano que aportan a brindarle ese toque de elegancia. Y las entradas de aire, sí, son funcionales en líneas generales. En toda la carrocería se aprecia líneas marcadas que le otorgan un carácter fuerte y robusto. Y si se trata de conquistar a todo tipo de familias que sean o no numerosas y sobre todo deseen contar con mayor comodidad, la nueva Carens es de las opciones más recomendables al contar con un largo de 4.540 milímetros, un ancho de 1.800 milímetros, un alto de 1.705 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.780 milímetros. Mientras que la distancia libre al suelo no se queda atrás con 180 milímetros bastante destacables.
En líneas generales destaca su tamaño y esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Luego por las zonas bajas están estas protecciones y pasos de rueda, algo ya usual en otros modelos de la marca. Los neumáticos son con aros de aleación de 16 pulgadas con aire bitono y en la parte superior están estos rieles en el techo. Ahora por la retaguardia se aprecia también el nuevo diseño de faros LED afilados, al igual que en la parte frontal. Un spoiler con tercera luz de freno, una antena tipo aleta de tiburón, el emblema con el nombre del modelo y el nuevo logo de la marca, sellando este conjunto la parte inferior con los parachoques que presentan un tramado interesante en negro gloss y una línea en cromo que le aporta a que se le vea más sofisticada. Y es momento de ver lo que tenemos dentro de este portón al tratarse de un SUV de 3 filas de asiento para abrirlo, ¿no? Desbloqueándolo, presionamos aquí de manera manual, se va abriendo muy lentamente la puerta según qué tanta fuerza tengas. Sí me hubiera gustado que tenga un botón eléctrico porque para cerrarla también es de manera manual. Si venimos con muchas cosas cargadas, sí sería bueno eso. Y quizás ya entrando a detalles en que quizás se le podía hacer una pequeña crítica el botón eléctrico. Pero por lo que cuesta esta versión, que es la más equipada, que ya les voy adelantando, $26.990, y todo lo que les voy a mencionar, pues está bastante razonable. Bien, esto es lo que tenemos, 216 litros de capacidad. Sí, tenemos la segunda y tercera fila en su posición normal, que quizás aquí comparándola con los otros modelos de la categoría no puede ser el más generoso, pero sí abatimos los asientos de la tercera fila y la segunda fila, que dicho sea de paso lo hacemos de esta manera, podemos llegar a los 1973 litros de capacidad, y es aquí donde esta nueva Karen se vuelve la más generosa de la categoría. Igual, para que ustedes saquen sus conclusiones, vamos a presentarles un cuadro donde ustedes van a ver la capacidad de los otros modelos con los que sí podría rivalizar el Kia Carens. Bien, otros detalles que tenemos: ganchos a los costados, iluminación. Por debajo, si abrimos esta tapa, que es de muy buen material, tenemos 3 divisiones como para nosotros aún así optimizar nuestro equipaje, las herramientas. Y si se preguntan dónde está la llanta de repuesto, está por debajo, y sí, es una temporal. Pareciera que para nuestra industria automotriz nada es definitivo y todo cambia. Y miren, ¿por qué lo digo? Por la nueva Kia Carens, que es como si hubiera mutado. Y esto es lo que logró la firma Kia. Pues sí, tengo que decirlo, estoy sorprendida de este vehículo multipropósito que conocimos mucho de nosotros. Realmente no queda nada y es muy agradable estar aquí adentro. Desde tener materiales de buena calidad, sí, voy a tocar tanto el panel hasta las puertas, encontramos plásticos, pero son de estos que te van a durar y de fácil mantenimiento. Destacar esto. Y por acá tenemos algo de acolchados, materiales algo gomosos y tramados que realzan al look, a que se le vea bastante moderno, que le aporte detalles en negro piano, también en todo lo que es el cuadro de instrumentos, que también le aporta a dar ese toque elegante. Y si notamos este color medio clarito, que también le da esta presencia bitono o juvenil bastante interesante. Pero esto no queda aquí, que tenemos una pantalla de 8 pulgadas que a mí me gusta bastante. Fácil que es conectarla al Android Auto, al CarPlay de manera inmediata. Incluso no es necesario que tengas el cable, de manera inalámbrica la tienes. Los atajos, estas perillitas para subir, bajar el volumen, cambiar de estación de radio. Y por aquí pues también podemos ingresar al menú de la pantalla de info, entretenimiento. Y miren, aquí pareciera que en realidad tuviéramos 3 pantallas, aunque no están integradas, ¿no? Y aquí este panel, un pequeño panel en la parte de abajo, que es el aire acondicionado y la climatización, que es táctil, que bueno, la puedes manejar con estos botones.
Tiene muy buena salida del aire acondicionado. Como les dije, hemos salido hacia casi 20 minutos de Caral y hemos encontrado diferentes climas. Y sobre todo en zonas de mucho calor como la que ahora más o menos estamos, estoy con el aire acondicionado y le da a todo el habitáculo, aparte que los ductos de ventilación no solo están en la primera fila, sino también lo tenemos en la segunda, tercera fila. Bueno, ya les voy a hablar de hecho más adelante de esto. Y aquí en el centro esta consolita que a mí me gusta cómo la han configurado, ¿no? Que todo está de fácil acceso a la mano del piloto y el copiloto, ¿no? De hecho, en la ruta tuve 2 zonas de mucha neblina y mi copiloto estuvo muy atento con toda la mano apoyándome. Buenísimo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 2 puertos USB, uno es normal y el otro es de tipo C, una entrada de 12 voltios, un espacio para poner el celular. Bueno, esta transmisión que es de doble embrague de 7 velocidades y por acá tenemos el parqueo asistido, que ayuda bastante, el acceso directo para la cámara de retroceso si así lo queremos, que dicho sea de paso tengo que comentarles que esta cámara, si bien es cierto no es una 360 ni una 3D, pero es de muy buena resolución con líneas guías, tiene aparte los sensores que ayudan delanteros y posteriores que te ayudan a que puedas hacer un buen estacionamiento, ¿no? Y los modos de manejo, ¿no? El Eco, el normal y el Sport, que dicho sea de paso tengo que comentar que cambia de color, ¿no? Según el modo en el que lo tengas. Luego tenemos el control de freno cuesta abajo, también importante mencionarlo. Y por aquí espacios para colocar botellas, ¿no? Regular también el aire acondicionado de por aquí. El freno de mano es convencional. Y por aquí una bandejita, ¿no? Por ejemplo, para colocar cosas. Este apoyaverso no está mal, ayuda, es pequeño, pero no está mal, está razonable. Más espacios acá ocultos, por ejemplo, miren esta cámara que he traído para hacer instantáneas, la he puesto acá. Entonces, tienes espacio por todos lados, ¿no? Entonces, está mucho más generosa en cuanto a habitabilidad. Entonces, administrado, los ingenieros de Kia, de hecho, en cuanto a habitabilidad a bordo, han hecho un muy buen trabajo. Entonces seguimos, para abrir las ventanas y puertas todo es eléctrico como corresponde. Aquí tenemos el botón a mi izquierda para activar el control de tracción. Contamos además con un cargador inalámbrico. Estos asientos que son revestidos en este cuero artificial, pero que son abutacados, miren estos trasmados, para regularlos, las posiciones en distancia, en altura, sí es manual. Y bueno, el cuadro de instrumentos LCD de 4.2 pulgadas que me encanta la gráfica, el diseño de cómo se ve ahora el velocímetro, las velocidades. La verdad que está muy bueno y en el centro te presenta toda la información de la computadora, del vehículo, kilómetros recorridos, consumo. También las puedes aquí configurar en el centro con estos botones, porque tiene los mandos en el timón, ¿no? Al acceso, ¿no? Bueno, de más opciones que todo, cambiar la radio, el volumen de la música. El volante sí que solo es regulable en altura, más no en profundidad, pero eso no me incomodó para nada. Ha sido fácil encontrar mi posición rápidamente. Después el botón para encender el vehículo es Start, Stop. Cosas que criticarle al nuevo Carens, entre comillas. Ahora les explico. Paddle Shift. Un freno de mano que podría ser electrónico, un auto hold, un sunroof, pero si no es necesariamente lo que tú necesitas, este equipamiento, así como se los estoy mostrando, es bastante razonable, sobre todo si entramos en detalles de la relación equipamiento-costo. Esta para mí todavía hasta el momento sigue siendo una de las mejores opciones. Ahora sí, vamos a ver la segunda fila. Sí, es claro, en la industria automotriz no hay nada definitivo y esto se reafirma nuevamente con la segunda fila. Miren lo que ha logrado Kia. Es bastante agradable. Las texturas, los tramados, el material es el mismo que les he mencionado en la primera fila. Buena habitabilidad a bordo, bastante espacio en las puertas, a los costados. Aquí espacios, por ejemplo, ¿no? Para poner tu celular mientras los conectas. El detalle está en que estos 2 puertos USB son de tipo C, más los 2 de adelante ya van 4. Y acá tenemos una perilla en la cual vamos a poder regular la climatización, que es bastante buena. Ductos de ventilación en la parte superior. Además, 2 apoyacabezas. Si yo le hubiera incorporado un tercer apoyacabezas. Este detalle, jalando este listón,
podemos convertirlo en un apoyabrazos central si así queremos, con 2 posabrazos, o lo dejamos así. Los asientos, igual con el mismo tramado, reciben este cuero artificial, cinturones de 3 puntos. En realidad en todo el vehículo son los cinturones de 3 puntos. Y anclajes Isofix para las sillas de bebé. Amenidades, ¿no? Para colocar cosas, papeles, etc. Bueno, y si ya hablamos en cuanto a espacio, distancia, tengo distancias en mis piernas, alturas en mi cabeza. Recordar que yo mido 1,60, pero Jorge también ha estado sentado acá. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo ha estado? Bueno, sí, dice que bueno, y él mide 1,74, ¿no? Ahora lo van a ver también. Pero antes, este detalle que me estaba olvidando mencionarle, jalando esta palanquita de mi mano izquierda, miren cómo podemos poner los asientos y en viajes largos como este que hemos tenido, ir tranquilamente así, descansando. Bien, vamos a la tercera fila, pero antes es importante que sepan eso, que para el ingreso puede ser por ambos lados, se pueden regular y configurar los asientos. Miren, jalamos esta palanquita y ya lo ponemos en forma vertical. Hay bastante espacio y aún así, si en caso no queremos tener pasajeros en la tercera fila, lo podemos configurar los asientos de esta manera vertical para poder llevar cosas aquí en el centro, ¿no? Y tener más espacio todavía. Me parece buenísimo. Bien, voy a ingresar yo. Tengo bastante espacio. Y tenemos esta opción muy interesante, que podamos poner el asiento de esta manera y relajados. Entonces, esta tercera fila sí es también para adultos y por supuesto también para niños. No es solamente estas que te sacan de un apuro. Entonces, buenísimo, Kia, lo que han logrado. Los materiales, los mismos que ya les he mencionado. Además, 2 puertos USB de tipo C también para los pasajeros de la tercera fila. Entonces, en total tenemos 6 puertos USB en toda la nueva Kia Carens. Ductos de ventilación también para la tercera fila. Esto sí, nada más no lo encuentras en la categoría. Es bastante difícil. Finalmente, habitabilidad a bordo, conectividad, buen equipamiento, calidad de materiales. Por esta relación costo-beneficio, muy buenísima Kia. Bien, he dejado a mi familia para que se relaje un ratito en el hotel y disfrute de las actividades, para probar nuevamente a este compañero y sobre todo ver qué tan rendidor es este motor y la performance que nos entrega. Vamos a recordar que estamos frente a la versión más equipada, que es la EX Sport, con un motor 1.4 litros turbo que entrega 138 caballos y 242 Nm de torque, asociado a esta caja de doble embrague de 7 velocidades. Vamos a salir. Lo hace muy bien, les digo. Debo de mencionar que cuando recibí la invitación de Kia para probar la nueva Carens y emprender esta aventura con algunos miembros de mi familia y sobre todo ver la ruta que íbamos hacia casi Caral, la verdad pensé por qué al norte, no por qué al sur, ¿no? Pero ya habiéndola vivido de esta manera, me parece que ha sido genial, estupenda para probar el rendimiento y la performance, ¿no? De este motor 1.4 turbo que se ve bien aparentemente. Entonces, he hecho mucho tramo de carretera, he pasado por 2 zonas de neblina, la verdad que en una de esas ha sido muy profunda, casi no se veía nada, pero me he sentido recontra segura frente a este volante de Kia Carens. Había un tramo de pendientes de subida y de bajada donde quizás sí tuve mis temores de que perdiera potencia y sobre todo pues que he venido con 5 miembros de mi familia más un niño y muchas maletas, y en el modo normal, porque no me había percatado que Kia incorporaba para la Carens el modo Sport. Entonces lo llevé en el modo normal, no en el modo eco, ¿no? Porque si lo tenemos en este modo, pues es el que ayuda a contribuir en cuanto a que sea tenga buen rendimiento en cuanto al consumo de combustible. Entonces subió muy bien, bajó también, y esto me agradó bastante.
Entonces, ya casi llegando al fondo de la empedrada, hicimos mucho, entramos a una zona con mucho empedrado, mucha trocha. Realmente también tuve mis dudas porque estamos frente a una tracción delantera que también lo podía haber hecho y fue muy aplomada en el pavimento con la suspensión, que la delantera es una McPherson, la atrás una eje de torsión, pero hizo muy bien el trabajo. Siempre lo digo como siempre digo cuando me gusta una suspensión, ¿no? Agarrado como si fuera un gato, sin sobresaltos, transmitiéndonos muy buen confort dentro de la cabina. La distancia libre del suelo, de hecho, le ayudaba mucho también a que no tuviéramos ningún inconveniente. Finalmente llegamos a este fondo de la empedrada, ¿no? Nos hemos pernoctado una noche y 2 días, y ha sido genial porque ya prácticamente nos vamos a regresar hoy hacia Lima. Ha sido genial esta experiencia. Este motor es eficiente y es rendidor. El 1.4 litros con turbo, de hecho le aporta bastante y no tiene nada que envidiarle a los rivales. Si mencionamos por ejemplo a la Chevrolet Captiva con motor 1.5 turbo, que sí podría ser que tenga un poquito más de caballos, un poco más de torque, pero realmente con las prestaciones que entrega no necesita más. Ayuda bastante a la relación peso-potencia. Estamos hablando también que estamos en una unidad que tiene alrededor de 2 toneladas. No voy a decir que es ágil, pero se mueve bien y agarra las curvas que no tiene idea, rebasa con una precisión y seguridad que te quedas muy a gusto de manejar esta camioneta. Se siente sí que estás en un vehículo de estas dimensiones y con este peso, por supuesto que aparte el torque, estos 242 Nm, le ayuda a que tenga esa fuerza para sacar a la unidad, darle este pique necesario, ¿no? En condiciones de salidas, de rebase, en pendiente, y no dudo que también incluso sea en condiciones de altura, por supuesto que sí. Definitivamente hay muchos más beneficios de tener un motor con turbo que desventajas, sin lugar a dudas. Además, bueno, ¿no? De tener una dirección eléctricamente asistida, los frenos de discos, tanto delanteros como posteriores. Lo he frenado varias veces y esta sub no se ha inclinado hacia adelante. Normalmente cuando son vehículos de 3 filas con 2 toneladas y realizamos una frenada brusca, todo el peso se viene hacia adelante. Ahora, lo destacable, el turbo se activa en bajas revoluciones y en altas el motor no se siente forzado. Lo he llevado dentro de lo permitido, por supuesto, en carretera en 100 km/h. Ninguna vibración en el motor, ningún sonido molesto, nada crujido. Usualmente en la categoría se siente un sonidito que entra a la cabina. A los 100 km/h la insonorización ha sido configurada perfectamente en esa cadence que en este tipo de velocidad no se siente. Si pasamos, porque sí, también hice algunos ejercicios, siempre con seguridad, por supuesto, incluso hasta 120, pasado los 130, 140 km/h, y apenas si por ahí emitía un sonido del motor, pero que no era nada molestoso, pero entrando a tallar. Esta es una unidad para la familia, donde no necesitábamos pues llevarlas a altas velocidades, ¿no? Lo que necesitamos es un buen equipamiento, conectividad, espacio, habitabilidad y sobre todo seguridad para nuestra familia. Bien, Kia, en las dos configuraciones no solo tienes el mismo motor 1.4 turbo, sino el mismo grado de equipamiento. Kia está cambiando, Kia está evolucionando y lo está haciendo muy bien ya hace algún tiempo atrás, y ofrece doble airbag, frontales, laterales, de cortina, ADS, EBD, control electrónico de estabilidad. Y fíjense que esto es muy importante. Además, los encajes ISOFIX para sillas de bebé, los cinturones de seguridad con pretensores, estos que te fijan al asiento si estás frente a una colisión. Eso pide mucho Latin NCAP para pasar los tests. Además, carrocería de formación programada,
con chasis reforzado, las barras de acero en puertas laterales, entre otras. Y si hablamos de algunas asistencias a la conducción, el asistente en pendientes, si activamos el control de frenado cuesta abajo, también lo tiene, entre otros. Quizás algunos podrían decir, Giovanna, y el punto ciego, mantenimiento de carril, bueno, quizás pudiera habérsele sumado, pero estamos frente a una unidad que tiene un costo, en esta versión equipada, nuevamente lo digo, $26.990. Para todo lo que tiene es bastante razonable. Es eficiente este motor, por supuesto que sí. Y es rendidor además. Con un manejo normal he logrado sacar 9,2 kilómetros cada litro, que es bastante bueno. Y esta caja de doble embrague de 7 velocidades, que es bastante fluida y es muy pero muy amiga con el motor, le ayuda bastante a que vaya con soltura. Entonces me ha gustado mucho, y quizás algunos podrían decir sí, unas paddle shift, pero bueno, son finalmente cambios simulados. Si tengo que quedarme con una caja antes que una CVT, esta es la opción. Frente a alguno de sus rivales, ahora va a salir un cuadro comparativo para que ustedes puedan sacar sus conclusiones con algunos de sus posibles rivales, pero sin necesidad de que compitan directamente. Voy a mencionar a Hyundai Creta Grand, que también fue presentado hace muy poco. Por motor no compiten directamente porque estamos hablando de 2 litros y que no es turbo, definitivamente, pero ambas son coreanas. Bueno, ambas pues poseen la misma plataforma, ¿no? Entonces tengo que decirles que he probado ambas y me quedaría con la Kia Carens, con este motor 1.4, que es bastante especial. Y antes que me olvide mencionarles sobre el modo Sport, que no necesariamente nos va a dar una conducción deportiva, pero sí va a lograr a que tengamos mayor pique, buena salida, mucho más fuerza, ¿no? Una aceleración distinta, ¿no? Con bastante solidez, que va a empujar. De hecho, desde que sales, incluso si quieres rebasar un vehículo, incorporarte rápidamente a la carretera, en pendientes, realmente da mucho gusto manejarlo en modo Sport y más en altura. La aceleración ha sido bastante buena y destacable. De hecho, cuando lo he llevado hasta a la velocidad de 120 kilómetros por hora, ha ido muy suelta, sin ninguna vibración, sin ningún ruido, con un motor bastante eficiente. Este vehículo, monovolumen, minivan que conocimos, mutó, ya no queda nada, y estoy hablando de un cambio 360. Si esto no te incomoda, y estas prestaciones que te menciono va de acuerdo a tu necesidad, entonces este es el compañero que tú estás necesitando. Bien, todo tiene su final. Seguramente nos volveremos a ver en una nueva prueba de manejo, pero antes, ¿ustedes qué opinan de la nueva Kia Carens? Con todo lo que les he mencionado, ¿se la comprarían? Me gustaría que me lo dejen saber aquí abajo en los comentarios, que como ustedes saben, respondo personalmente. Bueno, mandar un saludo a todos mis suscriptores. Por aquí vamos a mencionar a 2 de ellos nuevamente, como es de costumbre, que siempre están participando en el canal. No se olviden que está activada también la membresía para miembros en el canal, donde en el 3er nivel brindo la asesoría by Giovanna Alvarado. Hasta una próxima, amigos. Nos vemos muy pronto seguramente.